Jesucristo, quiero que me ayuden a leer una porción que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 26, 24 al 29. Gloria al Señor. Es un momento donde el apóstol Pablo estaba allí eh, enfrentando una situación bastante particular, pero leamos todo lo que el Señor Jesús quiere decirnos en esta hora a través de su palabra. En el nombre de Jesús dice así: diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, y fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Oremos al Señor Jesucristo para que hable nuestras vidas. Amado Jesús, tú eres grande y tú eres poderoso, Señor Jesucristo. Bendito y alabado es tu nombre, Señor Jesús. En este momento estoy delante de tu presencia, Señor, porque quiero de que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, tomando el control de mis labios, de mi ser, Señor, para exponer esta palabra, Señor, que has puesto en mí. Dios mío, úsame, Señor, conforme a tus maravillas. Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Tengan la gentileza y la amabilidad de tomar sus asientos, mis queridos hermanos. En este momento estaba el apóstol Pablo estaba ante una demanda, estaba defendiéndose ante las autoridades que estaban en ese momento en curso. A Pablo se le acusaba de alborotador, se le acusaba de esa persona que estaba distorsionando los principios, estaba cambiando la forma de ver las cosas. Pero resulta que a muchos de nosotros nos puede pasar algo similar cuando empezamos a hablar de esta poderosa palabra. Porque la sociedad del día de hoy tiene un curso que ha venido recorriendo desde hace mucho tiempo, a su manera, a su pinta, como dicen por allí, a su forma de ver las cosas. Incluso casi desde que nacemos, lo que más queremos es que se haga todo lo que queremos. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es llorar. Unos lloran más que otros, sí. Pero lo primero, no, denle comida porque debe tener hambre. A lo mejor es otra cosa, cual la nalga que le dieron cuando nació es lo que le duele. Pero siempre hay una exigencia y quiere que sea satisfecha esa exigencia. Entonces así pues toda digamos, la humanidad ha venido transcurriendo queriendo algo, necesitando algo y anhelando algo y que eh, se les ha otorgado aquello que están pidiendo. Aquí está Pablo ante un séquito. Estaba Festo, un gobernador, estaba Agripa, que era el mandamás del momento, era un rey digamos, de Judea en ese entonces. Y ellos estaban ahí reunidos por alguna otra cosa, una reunión rutinaria, pero resulta que ahí estaba Pablo haciendo como un alboroto. Algo estaba pasando ahí. A Pablo le estaba diciendo de que este Cristo que ustedes mataron, ese es el Salvador, ese es el Mesías. Y eso no lo podían entender, pero porque
todos los conocimientos en la parte judía se sabía que el Mesías es el que viene a reinar, no solamente a Jerusalén, sino al mundo entero. Y esa promesa estaba allí. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Vamos a matarlo para que se acabe el problema. Pues resulta ser que resucitó. Uy, no contaban con esa. Pero todo esto había sido un impacto. Recordemos de que Agripa como rey lo que menos quería era que le hablasen de otro rey. Pero cuando le empezaron a hablar de un rey que es espiritual, ay no, es como que... Pero Pablo está insistiéndole de que tú crees a los profetas. Y yo sé que crees, le dice. Y aquel rey se queda así, oye, mira, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces hoy vamos a tocar ese tema y le he titulado así, por poco me persuades. Nosotros, como seres humanos, siempre hemos tenido trazado una forma de vida, como incluso a veces no la trazamos nosotros mismos, a veces nuestros padres nos las moldean, nos dicen, mira, tú vas a ser así cuando seas grande, o de repente no un padre, sino de repente alguna figura a la cual les queremos seguir, a la cual les queremos como que imitar porque le fue bien, y yo quisiera ser como él. Y tenemos parámetros, tenemos formas de vida que queremos mantener para poder lograr lo que en nuestra mente está proyectado. Me imagino que este rey Agripa, él fue hijo de Herodes y es nieto de Herodes, perdón, y fue de una descendencia real. Y lo que él deseaba era ser como sus antepasados. Reyes, gobernantes, mantener esa línea. Incluso cuando muere su padre, él tenía solamente 17 años y como no lo podían hacer rey, le dijeron, bueno, encárgate del santuario de Jerusalén. Incluso se dice de que él participó en la construcción de los muros, toda una cantidad de cosas. Y incluso él es el que nombró los sacerdotes del momento, es decir, él tenía una influencia sobre la ciudad. Luego, con el tiempo de que se hace mayor, entonces lo constituyen rey de Judea. Y él quería mantener ese reinado y quería no solamente él, sus hijos mantener ese mismo legado. Pero ahora se encuentra que está delante de Pablo y Pablo le dice, yo sé que crees. Porque para él no fue, por eso dice que lo que sucedió no fue hecho escondido, todo el mundo lo supo. Cuando hablaba de la muerte y la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Entonces este hombre dice, oye, mire, por poco me persuades a ser cristiano. Él dice, por poco me haces cambiar aquello del linaje que yo traigo de ser rey, y por poco me haces que yo bote todo eso, largue todo eso y empiece a seguirte a ti también. Pero por poco. A lo mejor usted se pone a ver, pero bueno, ¿quién va a querer dejar de ser rey para ser cristiano? Porque en la sociedad a nosotros se nos ha indicado de que como que la posición social que tengamos en el lugar donde vivimos es como lo que va a determinar lo que somos. Pero resulta que el Señor Jesús tiene para nosotros no solamente una forma de vida aquí en la tierra, sino una permanencia por la eternidad. Que eso es con lo que muchos no cuentan. Así como cuando las personas que creyeron que matando a Jesucristo iban a acabar con todo aquello que Él traía, pero no contaban con que iba a resucitar. Así el Señor tiene promesas para su pueblo, que a lo mejor de repente acá tenemos una vida sencilla, tranquila, pero lo que no cuentan otras personas, incluso nosotros mismos a veces ignoramos o no tomamos en cuenta de que el Señor tiene una vida eterna para nuestras vidas. Una vida eterna con mejores beneficios, una vida eterna donde seremos reyes y sacerdotes para la gloria del Señor Jesús. Entonces este rey dice, no, ¿cómo voy a dejar yo mi reinado para llegar a ser cristiano? Pero dice, por poco me persuades a ser cristiano. Encontramos a este Pablo que en algún momento dijo que toda esa investidura, porque Pablo no era cualquier persona en el momento que fue
llamado a servirle al Señor. Dice, si alguien tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Dice, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por alcanzar a Cristo. Entonces esto también iba a vivirlo este hombre Agripa. Si él hubiese, ese por poco se hubiese constituido en acepto ser cristiano. Entonces él hubiese podido decir también, como dijo Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida para alcanzar a Cristo. Entonces vemos que hay siempre en nuestras vidas un momento de tomar decisiones. De tomar decisiones para que esas decisiones tengan un impacto sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestro entorno. Pero déjeme decirle que el por poco no es suficiente. Podemos ver que Agripa había escuchado el evangelio. La verdad de Dios había sido expuesta delante de sus ojos. Él había entendido el mensaje, pero a pesar de esto, decidió rechazar el evangelio. El resultado fue que nada cambió en su vida. Él siguió siendo rey. Él siguió siendo aquel venerado por los que estaban a su alrededor. Fue y murió como rey igual. Pero ese beneficio de rey era mientras estaba vivo. Entonces resulta que hay personas que podemos tener una vida sencilla aquí en la tierra, pero luego de la muerte, con la esperanza y con la fe en las promesas de Dios, entonces para nosotros hay una nueva vida. Hay unas mejores promesas, hay un mejor porvenir, hay un mejor logros que alcanzar. Por eso es que dice, el mismo Pablo dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. El Señor ha prometido para nosotros un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso no nos lo podemos olvidar jamás. Tenemos una situación en esta tierra mientras vivamos dificultades, pero el Señor ha prometido para nosotros un lugar donde dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde ya no seremos más enfermos. Entonces tenemos una mejor vida para nosotros. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene de repente una vida, digamos, en comparación a la nuestra mejor? Pero eso por apegarse a esa forma de vida, entonces rechaza esta promesa gloriosa que está en la palabra de Dios. Hay muchos elementos, muchas promesas que Dios tiene para con nosotros, que se cumplen aquí con nosotros en la tierra. Pero las mayores promesas están después que nosotros pasemos a la eternidad. Eso tenemos que tenerlo siempre claro en nuestras vidas. Entonces, este hombre, por haber dicho por poco, toda su vida continuó igual. Dice, no cambió su condición espiritual, no cambió su condición humana, siguió el camino hacia la perdición a pesar de tener la oportunidad de salvación. Porque Dios lo que nos da a nosotros es una oportunidad para servirle, una oportunidad para serle fiel. Yo no sé cuántas veces usted y yo hemos pisado una iglesia. No sé cuántas veces usted y yo hemos escuchado algún buen sermón a través de las redes sociales. Yo he escuchado personas que dicen, no, mire, yo paso todo el día allí escuchando al hermano tal que predica bueno, me la paso escuchando las transmisiones de la iglesia. Y hay un dicho que vi por allí leyendo que decía, no porque estés dentro de un garaje, eres un auto. Podemos entrar a un garaje, no vamos a hacer auto. El hecho de que nosotros estemos metidos en una iglesia
que escuchamos tantos y tantos sermones, hasta que no permitamos de que esa palabra tenga efecto en nuestras vidas, pues no va a pasar nada. Porque no es oírlo, sino es que esa palabra se haga real en nuestras vidas, hacer que viva en nuestras vidas. Eso es lo que va realmente a cambiar. Usted dirá, bueno, el que está predicando ahí, Fidel Castrillo, sí, un venezolano que vino por ahí, andaba por ahí está. Pero este rey tuvo la oportunidad de que le predicara a Pablo. ¿Cuántos hubiesen querido, aunque sea, mirar de lejos a Pablo? Yo admiro mucho a Pablo, de verdad. Todo el atrevimiento de enfrentarse a los reyes y decirles tal cosa. Cuando tuvo un problema por allá, no, yo apelo a César, soy ciudadano romano. Porque la ciudadanía romana era algo que se adquiría por jerarquía. Sin embargo, él dice que cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida. Pero él tomó una decisión, porque en el momento que él iba, dice la escritura allá en el mismo Hechos 9, que él iba con intenciones de acabar y de poner preso a los que siguen este camino. Dice que de repente se le pareció una luz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo hubiese podido decir, bueno, porque me mandaron. Porque le están haciendo una pregunta: ¿por qué me persigue? Y él hubiese podido sacar cualquier excusa. Pero luego de esa conversación, aunque él tenía cartas en sus manos para poner presos a los cristianos, tenía la autoridad de matarlos, si es posible. Porque incluso dice la escritura que cuando fue apedreado Esteban, ¿a los pies de quién pusieron las ropas de Esteban? A los pies de Pablo. Como diciendo, mira, aquí ya cumplí, como una muestra, como un reflejo. Entonces, observamos que este hombre Pablo tenía bastante influencia en ese momento. Pero luego de que el Señor le hace esa pregunta y le dice, ¿por qué me persigues? Vamos a seguir leyendo la escritura que la hermana puso allí. Y dice, ¿quién eres, Señor? Después que le pregunta, ¿por qué me persigues? Él hubiese podido responder cualquier cosa, pero él se estaba dando cuenta de que este que le está hablando no era un rey, no era un emperador terrenal, no era algún magistrado importante, sino que se estaba dando cuenta e inmediatamente lo identificó y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Señor le está reclamando allí. De repente el verso 6 dice, y él temblando y temeroso, Señor, mire cómo cambia. Él a lo mejor cuando llegó ante aquellas autoridades para que le dieran las cartas, le dijo, ¿qué quieres que haga con...? No, aquí están las cartas, vaya, ponga preso a esa gente. Pero cuando se enfrenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, él sabía que tenía que cambiar la decisión que había tomado. Él sabía que tenía que tener un cambio significativo para su vida. Y cuando aquel magistrado le dio las cartas, le dice, yo te voy a cumplir y voy a poner presos a esos cristianos. Pero cuando se encuentra frente a frente con el autor de la vida y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ya ahora no se sentía que estaba obedeciendo a un magistrado que le había dado autoridad para que hiciera las cosas. Ahora se encuentra delante de el autor de la vida y cambia. Porque él hubiese podido decir, mira, ¿sabes qué? Yo iba con las cartas para matar a los cristianos y de repente me apareció una luz de resplandor y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
Y él se hubiese dicho, no, yo no te persigo a ti, persigo a aquella gente que están haciendo. Y no hubiese obedecido a la voz y sigue. Y a lo mejor le hubiese podido comentar, mira, ¿sabes qué? Que cuando venía en el camino se me apareció una luz y una voz. Pero no le hice caso. Y Pablo hubiese sido un magistrado más dentro del conglomerado. Porque hay muchas personas que están allí que durante ese tiempo gobernaron y ni se nombran en la palabra de Dios. Pero él, por haber cambiado, tomado una nueva decisión, podemos observar de que ahora Pablo es el autor de 9 epístolas que están plasmadas en la palabra de Dios, donde podemos encontrar de que la doctrina esta es la que fundamenta la iglesia del Señor a través de sus cartas. Por haber dicho, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí, bueno, más adelante el Señor empezó a dar las instrucciones a Pablo. Pero el tema de hoy no es tanto lo que Pablo hizo, sino el efecto que causa la decisión de usted y de mí. Cuando dije al principio, hace momento, de que el hecho de estar dentro de un garaje no nos convierte en auto, nosotros podemos venir a la iglesia todos los días, podemos escuchar sermones todo el tiempo, pero si no permitimos de que Dios entre en nuestras vidas y haga su voluntad en nuestro ser, entonces no va a suceder nada. Nos va a suceder tal como el rey Agripa, que por allí estuvo investigando que alguna biografía, alguna historia del rey Agripa, y me encontraban que cuando mucho 1 o 2 paginitas por allá de toda su historia. Pudo haber sido el rey del momento, pudo haber ser el que estaba allí mandando, pero no hizo cosas relevantes. Por allá hablan de que tuvo algo con su hermana, sí, cosas, puro desastre. Pero yo te aseguro de que si él, en el momento que le están diciendo, tú crees, rey, y él hubiese dicho, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? La historia hubiese cambiado para ese rey. Cuando el Señor habla en nuestras vidas a través de su palabra, muchas veces salimos de aquí, de este lugar, oye, la palabra de Dios estuvo buena hoy, qué chévere. Oye, se ve que el hermano estudió, se ve que el hombre se documentó. Pero nada va a suceder con que tú y yo hagamos una evaluación de cómo estuvo el mensaje. No tiene sentido. Usted y yo no estamos aquí para evaluar cómo es que cantan los músicos, para ver cómo es que el coordinador se expresa para saludar a los hermanos, o cómo el predicador diserta la palabra de Dios. Aquí estamos, es que cuando es el momento de alabanza, en vez de estar evaluando a los músicos, es el momento de adorar. Es el momento de exaltar a Dios. Que cuando se está expresando la palabra de Dios en este lugar, y la palabra, por muy de repente fuerte que sea, podamos decir, amén. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hacer de que esa palabra entre en nuestras vidas. Y no decir, oye, mira, esa palabra estuvo poderosa. Y vamos a poner un ejemplo aquí todo raro. Póngase de que yo tenga una pareja fuera de mi matrimonio. Y hablan aquí de adulterio y lo ilustran tan espectacular y bonito. Oye, no, tremendo, ¿vale? Pero qué bonito están hablando de la palabra de Dios. Pero si yo sigo con mi relación extramatrimonial, puedo decir, por poco me persuade a dejar a esa persona. Y así como esas otras situaciones que podamos tener en nuestras vidas. Una vida donde podamos tener cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Conductas nuestras que no corresponden a la palabra de Dios, pero se predica un mensaje poderoso sobre eso. Y uno dice, oye, es verdad, el hermano tiene razón, pero es que yo no puedo. Dios conoce mi vida y sabe que yo no puedo. Usted y yo no vamos a ser salvos con el que yo no puedo. Usted y yo no vamos a entrar al reino de los cielos diciendo al Señor, yo no puedo.
Porque encontramos una palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encontramos en la palabra de Dios que dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Encontramos que dice que el reino sufre violencia, pero los violentos, aquellos que se atreven, aquellos que corren de primero a la línea de batalla, esos son los que lo arrebatan. No nos conformemos con el casi lo hago, en el que casi puedo. Vamos al término: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sí lo puedo, que sí, que es difícil, sí es verdad, es complicado. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos pone a hacer cosas que son extrañas hasta para la sociedad. Pero el Señor quiere que nosotros lo hagamos, porque Él dice en su palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no estamos predicando, aquí no estamos haciendo una iglesia para formar bonitos predicadores, para formar excelentes músicos. Sí, es verdad que hay excelentes músicos, hay excelentes adoradores, hay excelentes predicadores que cada día en todos los 6 cultos que se hacen durante la semana hay distintos predicadores que con distintos enfoques presentan un hermoso mensaje. Pero el fin del discurso no es ese. El fin del propósito de usted y de mí, de venir cada vez a la casa del Señor, de entrar al reino de los cielos, es para ser salvo de esta perversa generación. Ser salvo de este mundo que está dictaminada la destrucción sobre él. Entonces, no nos conformemos con que, no, yo voy todos los domingos a la iglesia, y qué bonita la iglesia. No, yo voy a la iglesia. Pero en realidad yo estoy haciendo de que la palabra de Dios encuentre lugar en mi vida. Cuando nosotros para lo que vamos a hacer, por lo menos nosotros los que venimos de otros países, a nosotros nos dicen: mire, si a cualquier inmigrante aquí le dice: mira, para darte la residencia definitiva te pido que te pongas media hora en el sol. Mire, yo voy a ver la fila de personas llevando sol ahí. Porque es el único requisito que le están pidiendo. ¿Cuántas fotocopias ha impreso usted? ¿Cuántos documentos ha anexado a migración porque se lo han pedido? ¿Cuántas veces nos ha tocado escanear tantos documentos para meterlos allá a migración? Porque queremos un beneficio. Y cuando a veces nos rechazan: ay, ¿por qué me rechazaron? A mí me pasó una vez, me rechazaron. Porque de 80 papeles que me pidieron, me faltó uno. Me rechazaron. Me tocó pagar una multa y volví a meter los 79 papeles más el 80 que me faltaba. Y por ahí, bueno, ahora sí, tome, ya tiene su residencia. Pero hace falta que nosotros cumplamos con los requisitos para poder obtener el beneficio. No vivamos un evangelio a medias. No vivamos un evangelio con el casi. Yo soy casi cristiano. Porque eso no nos va a salvar. Eso nos puede hacer miembros de la iglesia como tal aquí físicamente. Nos puede hacer unos buenos compañeros, unos buenos hermanos. Pero usted y yo tenemos que pensar en más allá. En que Dios tiene algo mejor para nosotros. No solamente reunirnos como una bonita congregación, sino por estar por toda la eternidad delante de su presencia, diciéndole: santo, santo, santo es el Señor. Cuando hablamos del adverbio de cantidad por poco, es muy usado para mostrar la frustración de no haber alcanzado algo o también la satisfacción de algo que no haya sucedido. Es por eso que usted puede decir: por poco me dan el trabajo. Pero el asunto es que no lo consiguió.
Por poco nos casamos, pero la verdad es que no se casaron. El que busca dinero sin esfuerzo dice, mire, por poco me gané la lotería. Pero resulta ser que otro fue el que sacó el número. Pero el por poco, el que casi se casa, nunca se casó. El que por poco se gana la lotería siguió siendo pobre. Por eso el por poco no nos lleva a ninguna parte. Simplemente nos ilusiona. Cuando usted y yo nos vemos ante la palabra de Dios y vemos, oye, estoy haciendo bien esto. Aquel joven rico le dijo al Señor, los mandamientos sabes. Y el Señor le dijo esto. Dice el joven, todo eso lo he guardado de mi juventud. Entonces dice, ahora vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Una cosa te falta, única cosa te falta. Y no lo pudo hacer. Dice que se fue triste. Hace días acá prediqué sobre esto y casi todos los que se encontraban con el Señor Jesús salían gozosos porque recibían su milagro, salían esperanzados porque lograban lo que querían. Pero este joven, por no cumplir esa una cosa que le faltaba, se fue triste de la presencia de Dios. Por eso nosotros cuando venimos cada día a su casa, no nos debemos conformar con, mire, yo tengo todo, pero me falta una cosa. Que esa es la que sabe usted y Dios nada más. Y es la que sé Dios y yo. Pero hay una cosa que siempre tenemos que hacer. Y por eso no podemos vivir nuestra vida con el, mire, por poco me persuade, por poco me convence. Mire, la palabra de Dios se predica, no es para manipular a nadie. Hay personas que fuera de la congregación dicen, no, es que tú vas a esa iglesia para que te laven el cerebro. Déjeme decirle que la noticia que le tenemos es que cuando nos bautizamos en el agua, en el nombre de Jesucristo, no solamente nos lavan el cerebro, nos lavan todo, nos lavan el pecado, nos limpia de toda impureza y nos da una nueva conciencia para con Dios. Sintámonos orgullosos de que Dios ha prometido limpiar nuestros pecados a través del bautismo. Por eso si usted por alguna razón viene a la iglesia, no, pero yo me bautizo después, yo me bautizo luego, yo espera un momentico allí. Yo le digo algo, la oportunidad de salvación no se presenta muchas veces en la vida. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Ahora que hablo de bautismo, para el día 19 de diciembre vamos a tener una fiesta de bautismo aquí en este lugar. Así que si usted está allí como que sí, como que si no, decídase, porque no va a vivir un por poco, soy cristiano. Que venga el Señor y dice, mire, es que yo casi por poco y me iba al cielo, pero por no haberme bautizado, no fui al cielo. Por poco, es que mira, yo estuve así, pero ¿qué vamos a hacer con el cuento? Si el que no se va en la venida del Señor, lo que les queda es el infierno. No quiero estar amedrentando ni asustando a nadie, pero es la verdad que el Señor tenemos en su palabra. Entonces no vivamos en el por poco. En la Biblia encontramos una historia donde una ciudad iba a ser destruida y el ángel se aparece en el sobrino de un hombre muy importante que todos conocemos, que fue Abraham. El sobrino llamado Lot fue visitado por unos ángeles y les dice, sal de esta tierra porque va a ser destruida. Y él agarra a su mujer y sus dos hijas y se va. Y iban huyendo, pero el ángel le dio una sola condición. A veces Dios no nos pide mucho, pero esa una sola le dijo, huye y no mires atrás. Era lo único que le estaban pidiendo, no mire atrás. Yo no sé si usted mira de frente cuántas cosas puede mirar. Y no, tenemos que mirar atrás. Dios delante de nosotros tiene promesas.
tiene maravillas, tiene bendiciones, tiene una vida eterna delante de nosotros. Pero a veces somos tan testarudos que miramos atrás. Y esta mujer casi se salva, déjeme decirle. Porque incluso estaba hasta alejándose de la ciudad ya. Si la ciudad estaba acá, la que iba a ser destruida ya iba como por aquí. Pero casi se salva. Y desobedeció y miró atrás. Porque es que la salvación no es el que casi se salva. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos a vivir de manera de que no en el casi, sino en que todo lo puedo. Esta mujer, cuando iba huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, volteó hacia atrás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que se convirtió en estatua de sal. Casi. Iba con su familia, iba con su esposo, iba con sus hijas. Y casi se salva, pero por mirar atrás no se pudo salvar. Vamos a leer en Hechos 16, 25 en adelante. Vamos a leer un poco acerca de la historia del carcelero de Filipos. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Pero dónde estaban ellos? Dice, y los presos, es decir, ese era su vecino. De repente usted canta en su casa y la vecina o no, pero los vecinos de Pablo en este momento eran unos presos. Es decir, al momento Pablo preso junto con su amigo Silas. No su esposa Silas, porque muchas veces personas creen que Silas es una mujer. No, Silas es un hombre. Aunque termine en A, lo digo en chiste, pero conocí a alguien que por mucho tiempo creyó que Silas era la esposa de Pablo. Pero no, era su compañero de viaje. Dice que estaban, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oye, qué glorioso. Esto es algo maravilloso. Por Pablo ya estaba sucediendo algo espectacular, algo glorioso. Pero resulta ser que algo más estaba por acontecer. Cuando dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice, sacó la espada y se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque su única pega, su único trabajo del carcelero es mantener los presos adentro. Era su único trabajo. Y déjeme decirle que si al carcelero se le escapaba un preso, no era que iba a quitarle el bono de cuidar la cárcel, no. Que por haber dejado salir un preso, bueno, ahora te vamos a descontar 2 días de tu trabajo porque lo hiciste mal. No. La determinación sobre un carcelero cuando se le escapaba un preso era la muerte. Es decir, a lo mejor los carceleros tenían una posición económica buena, pero todo dependía que si esos presos no se salían de ahí. La esposa del carcelero podía decir, no, mi esposo es carcelero, gana buen dinero porque él está cuidando a los presos allí, pero ella viviría todo el tiempo con el pálpito. El día que se salga un preso de ahí de la cárcel, yo me quedo viuda. Los hijos del carcelero en el momento que digan, hay una revuelta en la cárcel, los primeros angustiados eran ellos, porque iban a quedar huérfanos. Porque la sentencia sobre el carcelero era morir. Y a lo mejor no era una muerte de que, bueno, te mete un tiro y ya. A lo mejor era una muerte tortuosa, con tortura, para que todos los demás carceleros vieran el pago por haber dejado. Ese es ahorita que con los derechos humanos las cosas han cambiado, pero anteriormente no era así. Por eso este hombre, cuando ve que dice viento, se le acabó el mundo al carcelero.
viendo las puertas de la cárcel abiertas. Antes de que me vayan a torturar, antes de que me vayan a avergonzar allí en la plaza cuando me estén ahorcando, yo prefiero matarme. Y dice, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos huían o habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y el carcelero hubiese podido decir, no te creo, ustedes seguramente se van ahí porque son más que yo. Póngase que habían 20 presos, contra un carcelero. Él sacó la cuenta. Estos se levantan contra mí y me apartan, me amarran, me amordazan y se escapan. No, él podía decir, no te creo, Pablo. Yo igual me voy a quitar la vida porque la sentencia está sobre mi vida. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz. Ahí hay una historia muy tremenda con la luz, pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Dice, se precipitó adentro, temblando, dice la palabra, y se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer? Porque él quería era matarse. Muchas veces nosotros llegamos ante la presencia de Dios con una determinación desastrosa. Llegamos ante la presencia de Dios con una determinación de acabar con nuestra vida, de acabar con nuestro ministerio, de acabar con nuestra vida cristiana y decir, no, es que ya yo no puedo servir siendo un ministro, ya yo no puedo ser más un adorador, ya yo con lo que me pasó, ya yo no puedo ser más un músico, ya yo no puedo ser más un instrumento en las manos de Dios, dispuesto a quitarse la vida. Pero aquí Pablo está diciendo, no lo hagas. No lo hagas. Medita en lo que estás a punto de hacer. Y aquí Pablo en su palabra está diciendo, no lo hagas. Y a lo mejor usted dirá, como dijo este hombre, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y una palabra tan, digamos, tan corta. Y Pablo le dijo sin mucho titubeo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque sabía que lo que él iba a hacer iba a repercutir sobre su casa. Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos no solamente afectan nuestras vidas, sino que también afectan a nuestras casas. Esposo, esposa, que estás a punto de hacer una locura, piensa en tus hijos. Hijo, o algo que tú piensas hacer, mira cómo eso va a impactar en tus padres. Joven, algo que tú estás a punto de hacer, imagínate lo que eso va a repercutir en tu familia que no ha nacido. Cree en el Señor Jesucristo, porque la vida no se trata de aunque casi creo. Eso fue lo mismo que le dijo Pablo al rey Agripa. ¿Crees? Yo sé que crees. Y él le dijo, por poco me persuades, por poco, casi lo logras. Pero el rey Agripa murió tristemente como los demás. Pero seguimos leyendo aquí la palabra de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó sus heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué maravillosa decisión tomó este carcelero. A lo mejor tenía muchos planes en su mente, tenía muchas formas de vivir, tenía muchos planes para su familia.
Pero eso que estuvo a punto de causar la muerte de este carcelero, lo que estuvo a punto de dejar a una mujer viuda, lo que estuvo a punto de dejar a unos hijos huérfanos, lo que estuvo a punto de dejar a un hombre muerto, cuando creyó en Jesucristo, entonces se transformó en vida. Se transforma en vida cuando obedecemos la palabra de Dios. Vamos a colocarnos de pie. ¿Qué decisión estás a punto de tomar? ¿Un trabajo que te aleja de Dios? ¿Un negocio que pone en riesgo tu vida y la de tu familia? ¿Viniste a despedirte de la iglesia? O por otro lado dirás, por poco me persuades a ser fiel a Dios. Por poco me persuades a dejar el pecado. Por poco me persuades a servir en la obra de Dios. Por poco me persuades a dejar el orgullo y pedir perdón. Por poco me persuades a vivir en santidad. No estamos en un por poco. No sé qué te puedes estar preguntando en este momento, pero lo que estoy seguro es que Dios te habla a través de su palabra para hacer de ti una mejor persona, un mejor esposo o esposa, un mejor hijo o hija, un mejor cristiano. Para terminar, leamos juntos esta escritura que está en Romanos 8:28. Digan conmigo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. En este momento el Señor está haciendo la invitación ante su presencia. Siempre invitamos al altar para que pasemos a este lugar. Pero esta vez vamos a pasar y decirle, Señor, ya no quiero vivir un casi soy cristiano, un por poco soy fiel, un por poco soy salvo. Vengamos ante este lugar y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor está dispuesto a darte en este momento esa respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? Digámosle al Señor, y el Señor tiene cosas maravillosas para ti en este día. Puede darte nuevos ministerios, puede darte nueva vida, puede darte una nueva oportunidad. Oremos al Señor, porque esta oración dentro de un momento los hermanos van a estar aquí adorando, entonando una alabanza. Pero aquí se trata de lo que vamos a decirle usted y yo en este momento al Señor. Señor, de verdad he hecho cosas indebidas, Señor. De verdad, Señor, yo he venido a la iglesia y hago cosas que no corresponden. Pero no quiero vivir como aquel que estuvo en la iglesia y se quedó por no haber obedecido a la palabra de Dios. Hagamos ese compromiso de vivir con nuestro Dios, que vivir para Dios, que aunque sea difícil el camino, decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Aunque de repente en mi familia es difícil ser cristiano, pero aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí no se trata de quién es un líder, quién es un ministro, aquí se trata de la salvación de nuestras almas. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo cambie? Señor, ¿qué quieres que yo, Señor, haga para mejorar mi vida? Mientras entonamos una alabanza, pero allí vamos a estar haciendo el compromiso con nuestro Dios. Señor,